Bienvenidos todos. Esto es Club de Prensa Ecuador, nuestra cita de cada miércoles. Vamos a hablar del 2025, donde Ecuador ha vivido un año de contrastes, enfrentó su periodo más violento de la historia reciente. Alta criminalidad, protestas de comunidades indígenas y mineras, mientras su economía mostraba signos de recuperación con el crecimiento del 4.3%. Bajo riesgo país, y se celebraban elecciones donde Daniel Noboa fue reelegido, destacando también debates sobre reformas legales y el aumento del gasto social. Vamos a empezar. Y vamos a empezar haciéndolo hablando de seguridad y crimen organizado, una de las mayores preocupaciones de los ecuatorianos nuevamente en este 2025, un año violento, se registraron más de 8.000 asesinatos. Esto, cifras hasta noviembre, superando cifras anteriores, con disputas territoriales. Estamos hablando de bandas como los Lobos, los Choneros. Ha habido estados de excepción. El gobierno ha implementado medidas de seguridad, incluyendo estados de excepción en varias provincias. También las protestas, movilizaciones de mineros en contra de tasas gubernamentales, lo del IVA. También que estaba en vigencia, y por supuesto el rubro del diésel que se suspendió. Protestas indígenas por estos temas ambientales, de combustible, hubo enfrentamientos, uso de la fuerza estatal también. Vamos inmediatamente en Club de Prensa de Ecuador a saludar a Araí Vega. Ella es periodista de diario La Hora. Araí, gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Ruth, siempre. Gracias también en Ecuador. Saludo a mi colega periodista Yalilé Loaiza. Ella es periodista de Infobae, Ecuador, y Ecuador Chequea también. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Yalilé. Hola Ruth, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir contigo y con toda tu audiencia. ¿Cómo vamos a catalogar 2025? Ecuador ha vivido un año de contrastes, como lo decía, una recuperación en algo, crecimiento del 4.3% en su economía, sin embargo, temas todavía pendientes. ¿Cómo calificamos este año? Empiezo con Araí, luego le doy la palabra inmediatamente a Yalilé. Bueno, Ruth, ha sido un año de muchas sorpresas en cuanto a temas puntuales que por ahí no los veíamos venir hace unos años. Como tú bien lo mencionabas en el tema de seguridad, si bien este año ha estado marcado por la extradición del líder histórico de los Choneros, alias Fito, por ejemplo, pero a la par, un año que pese a que va tomando a los cabecillas de las diferentes bandas criminales, no puede contener la violencia en las calles y se cierra como el año ya más violento de la historia, aunque todavía no se haya acabado el año, con un promedio de tasas de homicidios sobre los 50 puntos, a nivel internacional considerado ya uno de los países más peligrosos. Entonces se cierra con un sabor muy agridulce para la gente, para la ciudadanía de a pie, que si bien ve estos mega operativos encabezados por el gobierno nacional, no termina de tener la percepción de seguridad en las calles, van al alza las extorsiones, los suicidios. Entonces ha sido un año con hechos concretos de impacto a la seguridad, la nueva cárcel del Encuentro, inaugurada días antes por las matanzas carcelarias, y a la par pues los temas ciudadanos que no terminan de arreglarse, no solo en el tema de seguridad, también termina con años complicados en el tema de salud, por ejemplo, y la disminución de presupuesto universitario. Así que, pues, una sensación agridulce en el país este 2025. Yalilé, una sensación agridulce, ha dicho Araí, más de 8.000 asesinatos en un año, esto como lo decía, una cifra hasta noviembre. Estamos frente a un colapso del modelo de seguridad, o quizás resultado de decisiones no acertadas o no tomadas a cabalidad. ¿Cómo podríamos catalogarlo? Bueno, me parece que, como ha calificado Araí, es uno de los adjetivos que podemos darle a este año. Ha sido un año convulso, ha sido un año
que realmente ha cansado también a la ciudadanía. Me parece que el tema de la seguridad en materia de resultados es algo que todavía queda debiendo el gobierno de Daniel Noboa. Recordemos que Daniel Noboa entró al poder en noviembre del 2024, perdón, del 2023, cuando sucedió la muerte cruzada o las elecciones y llegó a completar el periodo inconcluso de Guillermo Lasso. Y el discurso de seguridad ha sido el eje transversal de la administración del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, no hay los resultados que prometió y que en sus discursos los repite. Pese a los múltiples estados de excepción, las provincias que tienen sobre todo puertos, que están en el área costera o que tienen mayor presencia de criminalidad, son las que más sufren el impacto de la violencia. Y esto, según vemos en las cifras, no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. ¿Y por qué esto lo dicen muchos expertos en seguridad, incluso personas que vienen de ser generales retirados de las Fuerzas Armadas o policías en servicio pasivo? Indican que ninguna estrategia de seguridad va a funcionar si no hay al mismo tiempo estrategias integrales que tengan que ver con, por ejemplo, mejores servicios para los ciudadanos, mejor atención en temas, por ejemplo, de empoderamiento de los espacios públicos, mejor acceso a la educación. Ya lo decía Araí, hay una crisis muy fuerte en el tema de salud de Ecuador. Las personas reclaman que los servicios de salud pública e incluso aquellos servicios de salud que son del Seguro Social, donde hay un aporte de los ciudadanos que forman parte de este seguro social, no son los adecuados, no hay medicina, no hay insumos para las cirugías. Es, lo mismo pasa con pacientes que tienen que ser derivados, por ejemplo, aquellos que tienen que realizarse diálisis. Entonces, pese a que hay un discurso transversal y que todo el eje de las promesas y de las estrategias de la administración de Daniel Noboa se han centrado en el tema de seguridad, no hay resultados. Y las personas en ese sentido, me atrevo a decir, Ruth, son muy, esperan un momento y luego ya son muy inteligentes como para decir, bueno, esto solo es palabras, no hay resultados, entonces yo también puedo como ciudadano expresar mi descontento y me parece que eso es algo que vimos en un hecho que marcó este año, que fue la consulta popular de noviembre. Ya vamos a ir para allá. Antes, Yalile, ¿qué falló primero? Quedándonos en el tema de seguridad, como te digo, los otros temas que tú has mencionado, igual o más importantes, como el de la salud, que también lo vamos a tratar, pero en cuanto a seguridad, para no irnos de este tema, la inteligencia del Estado falló, la prevención social o quizá el control territorial. Me parece que la inteligencia del Estado es un punto que siempre ha sido neurálgico y que ha sido crítico, porque se ha hablado mucho de dónde está aquella inteligencia que debería ser preventiva, no solo reactiva. Luego también el tema de las Fuerzas Armadas, ya se habló este año, es más, se publicó en algunos reportes de prensa, que había un desgaste de las Fuerzas Armadas que están brindando apoyo interno, en seguridad interna. Como sabemos, las Fuerzas Armadas, su misión es de protección de fronteras sobre todo, y en este caso, desde que empezó el periodo de Daniel Noboa, pues han estado en las calles con los múltiples estados de excepción. Y en ese sentido, lo que se demandaba, al menos dentro de la institución militar, es que haya una adecuada rotación de personal y luego asistencia también, incluso de tipo psicológico, para ese personal que estaba en las zonas más violentas. Porque no solo es el patrullaje en la calle y los riesgos que puedan tener cualquier tipo de incursión, digámoslo así, en un barrio, en un sector violento, sino también es la parte, digamos, psicológica de aquel militar que tiene que también tener, se pone en riesgo, no él, su familia, etcétera. Entonces, eso también se ha demandado. Y sí, es un conjunto de, Ahora, de estos tres pilares que tú indicas. Ahora, Araí, de acuerdo a lo que cita Yalile, estos estados de excepción, que también los mencionábamos, se presentan o se han presentado como una respuesta eficiente ante la situación que se vive, medidas parches que no han servido para nada. ¿Cómo ha sido recibida esta situación? Además, estados de excepción repetidos en ciertas provincias del país. ¿Han sido una respuesta urgente? A ver,
ya la palabra estado de excepción, te podría decir, Ruth, que acá no le causa nada a nadie. Si no hay toque de queda, la gente te dice, bueno, hay estado de excepción en focalizado en mi provincia, en mi ciudad. Sí, hay toque de queda. No, ok. Y pues ya la gente tiene, o sea, desgastaron tanto el recurso del estado de excepción que ahora con decir hay estado de excepción, aquí en Quito estamos supuestamente en estado de excepción. Lo que quiere decir es que por ahí de vez en cuando ves militares en las calles, etcétera. Pero ya el recurso se ha desgastado a niveles que en las provincias que están en estado de excepción permanente, la violencia sigue creciendo, que lo ha dicho ya Yalilé. Provincias como Los Ríos, provincias como Guayas, están todos los días tienen muertes violentas y además este 2025 caracterizado por un tema de masacres. Además, hemos visto que estas medidas parche alargadas por mucho tiempo pierden su funcionalidad y crean aún más caos, que es lo que está pasando en las cárceles. Las Ya. cárceles han continuado Ujú. militarizadas, pero hemos visto que en los últimos meses del 2025 inició nuevamente esta ola de amotinamientos, muertes, fugas. Entonces hemos visto que Matanzas. no funciona. Araí. Ajá, matanzas. Las cárceles, entonces. Las cárceles en el Ecuador. A partir de todo lo narrado y que no es algo nuevo, que se viene repitiendo, no se ha podido poner un alto o un pare efectivo en las cárceles. Hay quienes dicen estos centros de rehabilitación no tienen nada de rehabilitación, más bien son cuarteles generales del crimen organizado. ¿Sigue siendo así? Totalmente. Se ha podido ver que desde la cárcel cabecillas de bandas siguen dando órdenes para que en determinados espacios pueda cometerse crímenes, puedan seguir infiltrando a gente en instituciones públicas, puedan seguir extorsionando, etcétera. Entonces, con todo lo que ya mencionaba Yalile sobre la falta de inteligencia, por ejemplo, inteligencia policial y militar, que es un punto débil, otro punto débil para que continúen estos espacios de la cárcel sin ser espacios de rehabilitación social, sino prácticamente centros de operación del crimen organizado. Lo que pasa es que no hay una depuración por dentro de las instituciones. Recién hemos visto las demandas de un juez diciendo que tiene que alejarse de casos porque no tiene protección para continuar en una causa. Hemos visto que un infante de marina en servicio activo llevaba toda una red de narcotráfico, guiaba toda una red de narcotráfico para la banda de los choneros. Eh, Gente en servicio activo de las Fuerzas Armadas, jueces, fiscales, todo está tan cooptado que podrán militarizar las cárceles, militarizar las calles, pero cuando hay que hacer justicia, pues están tan contaminadas las instituciones que deberían hacerlo que es una lucha, es un círculo vicioso del que no se sale. Entonces hay una deuda, además de la inteligencia, Ujú, de la verdadera ujú. depuración. Ujú. Vamos a hablar de otro hecho, Yalile, lo cubriste, Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se dio en este 2025, estamos hablando de quien representaba al grupo criminal Los Choneros en Ecuador, fue extraditado a Estados Unidos, así lo confirmaron por parte del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, fue noticia a nivel internacional, requerido alias Fito por la justicia estadounidense por tráfico de drogas, de armas, y este caso pues que se ventiló en el distrito este del estado de Nueva York. La extradición se ejecutó en la ciudad de Guayaquil luego de que alias Fito fuera trasladado desde la cárcel de máxima seguridad de La Roca hasta el aeropuerto de la ciudad portuaria, el puerto principal de Guayaquil. Un avión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que provenía de Richmond, de Virginia, arribó a Guayaquil para efectuar el proceso de extradición y ponerlo tras las rejas con uniforme naranja a alias Fito, ecuatoriano. ¿Cuánto ha mejorado? Voy a empezar por ahí. La seguridad de tener a quien era considerado el líder del grupo criminal Los Choneros, que todavía siguen operando en el Ecuador, ¿cuánto ha cambiado la violencia? ¿Cuánto ha mejorado? Si es que podemos determinar la seguridad cuando existe todavía este grupo criminal, a pesar de que Fito esté pagando su condena en los Estados Unidos, Yalile.
Bueno, el tema de alias Fito me parece que fue uno de los logros importantes en materia de seguridad, porque no se debe negar la importancia de, el liderazgo criminal de alias Fito dentro de la estructura de los choneros, que es una de las dos estructuras mejor organizadas en temas de criminalidad dentro del Ecuador y que tienen además nexos transnacionales. Me refiero a que no operan simplemente con Ecuador, sino que en el caso de alias Fito se lo ha vinculado con su organización Los Choneros, se los ha vinculado al cartel de Sinaloa, mientras que en el caso de los Lobos se los ha vinculado al cartel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, lo que sucede también en estas estructuras criminales es que ante la ausencia de líder, digámoslo así, hay un sucesor, y si no lo hay, empieza un poco lo que en la Edad Media se llamaban las guerras sucesorias, es decir, empiezan las pugnas internas para saber quién va a ser el que asume el nuevo liderazgo. Me parece que en el caso de los choneros, no solo con la detención, con la extradición, perdón, de alias Fito, sino con los antecedentes que ya sucedieron, por ejemplo, con el asesinato de Rasquiña, que fue el antecesor de Fito, la estructura ya se empezó a debilitar. ¿A qué me refiero? A que con Rasquiña, digámoslo así, bajo el liderazgo criminal de Rasquiña, lograron ciertas alianzas que Fito no las pudo mantener, porque habían, digamos, pugnas internas. Entonces ya estaba debilitado, ahora con Fito extraditado, ese tipo de debilitamiento interno continúa, digámoslo así, pero eso no quiere decir que no haya muestras de violencia o que no continúen con sus economías ilícitas. Es decir, la estructura funciona todavía. Por eso vemos los índices de criminalidad que no descienden. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, enseguida seguimos hablando de seguridad, de las cosas positivas, no tan positivas del gobierno de Daniel Noboa. También la aprobación trascendental que tuvo, o al menos así fue considerada, de una resolución de respaldo a acciones internacionales en la Asamblea Nacional por parte de ADN, el movimiento oficialista desde la Asamblea, en contra del régimen de Maduro. Vamos a hablar sobre otros temas también que tienen que ver con nuestro país en el 2025. Enseguida, esto es Club de Prensa Ecuador. Seguimos en Club de Prensa Ecuador. El presidente Daniel Noboa anunció su decisión de activar operaciones militares temporales con Estados Unidos en la base de Manta para combatir, según dijo, el narcotráfico. Noboa sostuvo que esta misión va a permitir identificar y desarticular las rutas de los carteles. Habrá cooperación en interceptaciones aéreas. Personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya llegó a Manta para fortalecer las capacidades ecuatorianas con información de inteligencia. Esta medida obedece a los acuerdos bilaterales de estrategia de seguridad. Los Estados Unidos da la bienvenida al personal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para una operación temporal con la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta. Este esfuerzo conjunto a corto plazo se realiza como parte de nuestra estrategia bilateral de seguridad a largo plazo, en línea con los acuerdos actualmente vigentes conforme a la ley ecuatoriana. La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas, incluyendo el fortalecimiento de la recopilación de información y las capacidades de lucha contra el narcotráfico, y está diseñada para proteger a los Estados Unidos y al Ecuador frente a las amenazas que compartimos. Con el respaldo de Estados Unidos activamos una operación temporal junto a la Fuerza Aérea del Ecuador en Manta como parte de una estrategia bilateral de seguridad a largo plazo. Esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico y someter a quienes creyeron que podían tomarse el país. Araí, ¿cuán positivo ha sido esto? Aunque es algo temporal, eso fue lo que trascendió por parte de representantes de Estados Unidos, por parte del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo va esta lucha? Vamos a citar a los invitados estrellas que tuvimos en este 2025 también más adelante. Sí, bueno, llamó la atención porque justamente llegaron a la que fue la base aérea militar extranjera de Manta, llegaron algunas personas, soldados de Estados Unidos, y la información es que, claro, vienen a operaciones militares reservadas con contingente militar y que esto no supone una base militar porque recordemos que esta
pregunta por un poco más del 60%, tuvo como no en la consulta popular y el referéndum. Sin embargo, Ecuador ya tenía acuerdos realizados con Estados Unidos en materia de seguridad, que de hecho se suscribieron en 2023 cuando todavía Guillermo Lasso era presidente, y parte de estos tres acuerdos que con militares de Estados Unidos contra el crimen organizado son los que se han activado en esta ocasión para que pueda haber estas operaciones que principalmente pondrían sus ojos en el tráfico, por ejemplo, en actividades contra actividades marítimas transnacionales ilícitas. También tener acuerdos de cooperación en cuanto a tecnología, por ejemplo, tecnología militar, todo enfocado en la lucha contra el narcotráfico. Algo muy importante que destacó la canciller Gabriela Sommerfeld fue que los soldados estadounidenses que estén en suelo ecuatoriano no podrán utilizar su estadía en el país para incursionar o hacer incursiones sobre terceros países. Eso es muy importante sobre lo que se ha limitado en estas acciones temporales que habrá con Estados Unidos. Vamos a citar las visitas que tuvimos y que tienen que ver con esta cooperación Estados Unidos-Ecuador. Por ejemplo, tuvimos a Marco Rubio. Tuvimos también a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a Kristi Noem. Ellos estuvieron en Ecuador en este 2025. Visitas enfocadas en reforzar la cooperación en seguridad contra el crimen organizado, el narcotráfico, con Noem inspeccionando incluso bases como la de Manta, que es la que estamos citando, para futuras colaboraciones. Eso sucedió en un momento crucial previo a un referéndum que tuvimos sobre bases extranjeras en el Ecuador. La visita de Kristi Noem en noviembre del 2025, ella como secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos estuvo en Manta, estuvo en Salinas, inspeccionó estas instalaciones militares, estuvo junto al presidente Daniel Noboa evaluando la posible instalación de bases de seguridad nacional de su país y fortalecer esta lucha contra el narcotráfico en medio de un conflicto armado interno que tenemos, y como lo dije hace un momento, previo a un referéndum. ¿Qué pasó con el secretario de Estado, Marco Rubio, que viajó a la capital de Ecuador para discutir la cooperación bilateral, incluyendo el cierre de la amnistía migratoria para venezolanos, la deportación de migrantes? Esto un poco en sintonía con la política migratoria de los Estados Unidos, buscando apoyo también en temas de seguridad. Trabajar conjuntamente, se habló de un dinero que otorgaría Estados Unidos, Yalilé, a Ecuador para el fortalecimiento tanto del cuerpo policial como para los operativos. Lo veíamos a Marco Rubio ahí en el Palacio de Carondelet hablando de drones y demás equipos necesarios para la lucha contra el crimen organizado. ¿Cuán efectivas han sido estas visitas de representantes, de altos representantes del gobierno de Trump? Bueno, yo creo que las visitas de los altos representantes del gobierno de Trump no solo han sido efectivas en materia de cooperación, porque sin duda Estados Unidos coopera con Ecuador, no solo desde la administración de Noboa, sino desde administraciones anteriores, y en eso no hay que... O sea, no hay la evidencia que muestra ese tipo de cooperación en el área de seguridad principalmente, pero también en otras. Sin embargo, también hay un mensaje político y es justamente esta afinidad que existe del gobierno de Daniel Noboa con la administración de Donald Trump. De ahí también que las visitas de estos altos funcionarios se han podido dar varias en este año, como lo recordabas, Ruth, y en el caso de Kristi Noem, incluso ella misma aseguró que Ecuador es uno de los mejores amigos de los Estados Unidos. Esto también, como digo, tiene una implicación política porque da una especie de respaldo de este país, de esta gran potencia, a las decisiones que está realizando el presidente Daniel Noboa, digamos, en materia de seguridad. Y con esto no me refiero a los resultados que ya hablamos en el bloque anterior. Lo que hemos visto ahora, sobre todo con este anuncio de la llegada de personal estadounidense, militar estadounidense por un tiempo que está delimitado, es decir, que no es continuo, es interesante porque se da con base en un acuerdo que está vigente desde el 2024. Entonces,
este acuerdo va a permitir que sí, que haya presencia militar estadounidense en el país por plazos que, si bien no están delimitados específicamente, tienen que llegar a mutuo acuerdo ambos países para que pueda haber ese despliegue. Y claro, hay ciertas condiciones. Por ejemplo, si un militar estadounidense cometiera algún tipo de delito dentro del Ecuador, el Ecuador no lo juzgaría a él, sino sería Estados Unidos quien actuaría en este caso, y así algunas consideraciones que son interesantes de leer dentro del acuerdo al que ha llegado Ecuador. Sin embargo, como digo, es evidente que Estados Unidos ha tenido un apoyo a Ecuador en términos económicos para el apoyo en seguridad, pero también en términos materiales, ¿no? Como el equipo, la capacitación, compartir datos, etcétera. Muchos han comparado, y esto no es sorpresa, pero muchos han comparado un poco las cifras entre Ecuador y, por ejemplo, la ayuda que en su momento también Estados Unidos ha brindado a Colombia, y se ha dicho que en Ecuador es mucho menor en comparación con la ayuda brindada a Colombia, pero no se puede desconocer que es un socio muy fuerte en materia de cooperación de seguridad y comercial para el país. Ahora que has hablado de Ecuador, pero ventana al mundo, la Asamblea Nacional de nuestro país pues apoyó medidas en contra de Nicolás Maduro para restaurar la democracia en Venezuela. La bancada del partido del presidente Daniel Noboa en la Asamblea, a pesar de no tener mayorías parlamentarias dentro de la Asamblea, logró, eso sí, los apoyos necesarios para sacar adelante la aprobación de esta trascendental resolución de respaldo a las acciones internacionales en contra del régimen de Maduro. Fueron 80 votos a favor, 59 en contra del bloque de izquierda, 4 abstenciones. Ahí el legislativo ecuatoriano exigió el restablecimiento de la libertad, la justicia, la democracia en Venezuela, haciéndose eco a otros países de nuestra región. Esta resolución fue emitida y exhortó a la OEA, a la ONU también a intensificar sus medidas para garantizar los derechos de los venezolanos. Un texto aprobado que incluyó una explícita exaltación por su defensa de la paz, también de todo lo que conllevaba esta medida en contra de Nicolás Maduro. Tuvimos en NTN 24, justamente en entrevista con Esteban Torres, él es asambleísta por el partido ADN, promotor de esta iniciativa, así le explicaba y la sustentaba. Cuán importante es que Ecuador siga trabajando como lo hacen también, cuestionando y dando su apoyo para esta lucha en contra del narcotráfico por una parte, y también como Estados Unidos lo ha calificado al régimen de Maduro también como una organización terrorista extranjera. Sí, es innegable que la presencia de Venezuela con el grupo de Maduro influye además en el narcotráfico regional, y por eso es importante para la región que esto termine, porque ha contaminado realmente absolutamente todos los estamentos institucionales e intenta contaminar a otros países. Así que es importante que haya una resolución ya final, y yo creo que María Corina Machado ha abierto la solución final para llegar hacia allá con unas elecciones contra todo pronóstico, unas primarias que nadie pensaba que se podían hacer, y con una victoria de Edmundo González, que por cierto fue invitado y recibido por el presidente Noboa en el Palacio de Carondelet en Quito. Así que hay que levantar la voz muy fuerte, y como le digo, nunca ha estado tan cerca la libertad para los venezolanos. Esperemos que ahora se concrete y que las próximas Navidades, quizás no todavía estas, pero que en las próximas ya las familias se vuelvan a unir. Han sido en reiteradas ocasiones que el gobierno de Noboa, el gobierno de Ecuador particularmente, ahora lo vimos hace poco en Mercosur, también se pronunció sobre esto de restablecer la democracia en Venezuela. Cuán importante es, tomando en cuenta todas las operaciones que se están llevando a cabo por parte de Estados Unidos en contra del narcotráfico, del narcoterrorismo, de estas organizaciones terroristas extranjeras, el Cártel de los Soles, y también ahora el régimen de Nicolás Maduro. Aray. Bueno, desde el día 1, desde que era candidato, Daniel Noboa ha mostrado una postura
fuerte en contra del régimen de Nicolás Maduro, siendo uno de los países que no se adhiere a lo que es ahora su régimen y desconociendo su gobierno. Y tiene que ver no solo con una postura que puede ser personal del presidente o como su forma ya de gobierno instaurada aquí en el país, sino que también tiene que ver con las relaciones internacionales que mantiene, que van en coordinación con Donald Trump, con Estados Unidos, cuyo ya ha dicho públicamente que ve como un enemigo público al chavismo y al régimen de Venezuela. Beneficia el tema de los acuerdos que se pueden tener a largo plazo debido a los temas migratorios, por ejemplo. Estas posturas que hay también muestran el tema político desde las bancadas de la Asamblea Nacional, porque recordemos que la bancada de la Revolución Ciudadana termina rechazando finalmente esta postura de la Asamblea sobre Nicolás Maduro. Ahora, si bien está bien que entre todos los países se hable de lo que está pasando, que es evidente lo que pasa en Venezuela y sobre todo este año que fue muy evidente también, hay otros temas de agenda muy aterrizados acá al país que la Asamblea Nacional no está tratando. Hay un problema que ya hemos hablado en cuanto a los métodos para conseguir insumos en los hospitales, todo el tema del IES, recientemente una empresa con la que iban a tener el tema de insumos no se dio, hay cosas sin esclarecerse en ese contrato y sin embargo la Asamblea se reúne un día y hacen toda una votación para una resolución que no le quiero quitar el peso, pero quiero decir, hay cosas urgentes, de materia urgente, que la Asamblea no está tratando. Que hay otros temas. Claro, entiendo este punto, Yalile, antes de irme al corte comercial. Sí, bien es cierto lo que dice Araí, hay otros temas quizás a nivel local que son profundamente más urgentes, por decirlo así, pero hablemos un poco o comentemos de esta resolución que fue aprobada y la pregunta que se hacen muchos es, ¿tiene efectos vinculantes o es únicamente un pronunciamiento simbólico que a la larga, pues, ¿para qué va a servir? Bueno, las resoluciones de la Asamblea en general no son vinculantes, es un pronunciamiento simbólico, es tomar una postura. En este caso, Daniel Noboa la ha tomado desde el inicio y también muestra esta división, ¿no?, en materia geopolítica, ¿no? Quienes son afines al socialismo del siglo XXI, como lo hemos observado con el caso de la Revolución Ciudadana, pues prefieren mantener una posición completamente de apoyo a Nicolás Maduro o en algunos casos una posición un poco más moderada, digamos, de abstenerse, mientras que tanto Daniel Noboa como otros líderes de la región han preferido tener una postura mucho más contundente frente a lo que sucede en la democracia en Venezuela y en ese sentido Ecuador también ha sido visto por la comunidad internacional con buenos ojos por abogar porque Venezuela recupere su rumbo democrático. Vamos a una pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Volvemos. Seguimos con Club de Prensa Ecuador. Un tribunal de Ecuador ha condenado a 11 militares a 34 años y 8 meses de cárcel. Este fue uno de los casos más sonados, más dolorosos en el Ecuador. La desaparición forzada de 4 niños, 4 menores de edad a quienes detuvieron, según las investigaciones, de forma irregular. Esto sucedió en diciembre del 2024 en Guayaquil, que días después fueron hallados, calcinados, estos cuerpos con heridas de bala. Además, el hecho conmocionó a Ecuador entero. Como lo digo, derivó en múltiples jornadas de protestas, personas que exigían justicia ante estos crímenes atroces. Los militares sentenciados además deberán pagar una multa de $10.000 a la familia de cada una de las víctimas, pedir disculpas públicas, participar en ceremonias de desagravio, reconociendo responsabilidad del Estado y la institución militar, así como capacitación en derechos humanos. Un poco refrescando el caso a nivel internacional. ¿Cómo sucedieron los hechos? El 8 de diciembre del 2024, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, sus amigos Saúl Arboleda, de 14, Steven Medina, de 11,
desaparecieron luego de jugar al fútbol en un barrio al sur de la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas. Las cámaras de seguridad, videos aficionados revelaron que patrullas militares detuvieron efectivamente a los menores. Se los llevaron bajo el pretexto de una supuesta alerta de robo y de ahí en adelante todo es historia que se cuenta a través de la prensa en el Ecuador, de las investigaciones periodísticas además. Saraí y Yalile, 1 minuto y medio para cada una para comentar este hecho que fue quizás durante todo el 2025 algo muy seguido, muy indagado al pie de la letra por la prensa en nuestro país. Desgarrador para las familias haber vivido una jornada de 20 días en las que revivieron los tratos de tortura que vivieron estos niños antes de ser desaparecidos. Entendamos que los militares son juzgados y sentenciados por desaparición forzada. Todavía no se ha llegado a una resolución sobre el homicidio a los niños, que esa es una investigación aparte. Ahora, ¿qué ha dicho el juez? Que con dolo los militares actuaron para llevarlos a un sitio peligroso, tener temas de tortura y desaparición forzada, e incluso obligándolos a desvestirse, dejándolos golpeados, amenazados, con videos que se mostraron durante las audiencias donde se los escuchaba gritarles, amenazar a los niños. Y esto es una muestra de cómo las instituciones tienen que cambiar en hechos de derechos humanos, porque este es un caso que movió a muchos, que las familias siguen buscando respuestas sobre ese día, pero que no es el único. Recordemos que años atrás tuvimos un hecho en 2022 de una mujer que fue asesinada dentro de una escuela de policía, y se hablaba de que estas instituciones de las fuerzas del orden tienen que tener aval sobre los derechos humanos, y vemos que siguen pasando estos hechos. Hoy se marca un precedente al ser un juicio que tardó 1 año, para lo que suelen tardar las audiencias y los procesos judiciales en Ecuador. Esto es importante por el tiempo que ha tomado. Los 5 militares cooperadores eficaces ayudaron a que todas estas versiones contradictorias al final del día den un veredicto, y pues aún así no hay reparación para las familias que pierden a 4 niños que querían ser futbolistas y que fueron acusados incluso por autoridades de estar robando, cuando la fiscalía mostró que no hay sustento para decir que ellos robaban, y que aún así lo hubieran hecho. Todo el mecanismo de haberlos detenido y no llevarlos a un centro de justicia, pues todo implica la desaparición forzada. Yalile, muy brevemente. Bueno, creo que es importante agregar a lo que decía Araí, que el tribunal en su sentencia indica que tanto Ismael, Josué, Steven y Nehemías fueron víctimas inocentes de un crimen de Estado. Y esto además de las sentencias que van para los militares, tanto para aquellos que se acogieron a la cooperación eficaz, que estarán 30 meses en prisión, y los demás que irán 34 años a cárcel, es importante hablar del tema de la reparación. Es lamentable que el día que se dictó la sentencia, el Ministerio de Defensa haya publicado un comunicado muy ambiguo, muy a la defensiva, cuando el propio fallo, y esto veremos después, obliga a que todas las instituciones implicadas puedan presentar disculpas públicas, porque lo que ha sucedido es gravísimo en términos de derechos humanos. Doloroso, grave, cualquier calificativo queda corto. Vamos a un corte comercial, volvemos enseguida. Voy a agradecer a quienes han repasado conmigo algunos temas, se quedan otros por fuera de este 2025. Mis colegas periodistas, Saraí Vega, periodista de diario La Hora en Ecuador, y también agradecer a Yalile Loaiza, periodista de Infobae y de Ecuador Chequea. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.